Hola amigos de YouTube, este será nuestro primer video en nuestro canal y hoy te vamos a presentar un tema muy importante. Vamos a abordar el tema del juicio de ejecución en la vía de apremio. Proceso es un conjunto de fases sucesivas o serie de pasos organizados y sistematizados cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado. Se trata de una planificación científica, técnica, social, jurídica, política, de empresa o simplemente de la vida cotidiana. Procesos de ejecución. Aquellos que sin resolver de fondo el asunto tienen por objeto el pago inmediato de una deuda o el cumplimiento de una obligación sobre la base de un título ejecutivo, con fuerza de ejecutorio. En los procesos de ejecución, por regla, no hay plazo de prueba, no hay contención ni controversia. El juez solo ordena un dar, un hacer o una abstención. Busca el cumplimiento de una prestación reconocida en una sentencia, de un proceso de conocimiento o en un título ejecutivo. El juicio de ejecución en la vía de apremio consiste indiscutiblemente en el verdadero carácter de ejecución forzada y que corresponde a la forma ordinaria de ejecución. Se puede mencionar que el juicio ejecutivo en la vía de apremio es aquel por el cual el actor, asistiéndose de un derecho, hace efectivo éste por medio de un mandamiento del juez competente, compeliendo al demandado para que cumpla con la obligación pactada. Algo muy importante del juicio de ejecución en la vía de apremio es que este procede cuando se pida en virtud de los títulos que más adelante se van a ejemplificar, siempre que traigan aparejada una obligación de pagar cantidad de dinero, líquida y exigible, aunado a ello de plazo vencido. El juicio ejecutivo en la vía de apremio lo encontramos regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, justamente en el libro tercero, lo que habla sobre procesos de ejecución. En el título primero habla de la vía de apremio y en el capítulo 1 específicamente sobre el título ejecutivo, comprendido en el artículo 294, el cual habla sobre la procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Entre estos encontramos el número 1, que es la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Por ejemplo, lo que sería el juicio oral de alimentos. Encontramos en el número 2 lo que es un laudo arbitral, no pendiente de recurso de casación. En este caso se encuentra derogado el mismo. En el número 3 encontramos lo que son los créditos hipotecarios. El ejemplo más claro sería un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. En el número 4 encontramos los bonos o células hipotecarias y sus cupones. Estos son expedidos por un banco. Luego encontramos en el número 5 lo que son los créditos prendarios. Otro ejemplo en este caso sería el mutuo con garantía prendaria, lo que sería un bien mueble. En el número 6 encontramos lo que es la transacción celebrada en escritura pública. Y por último, en el número 7 encontramos el convenio celebrado en el juicio, el cual, según la ley del organismo judicial, en el artículo 65, inciso E, de la misma menciona los convenios de pago de pensiones alimenticias. A continuación, les daré a conocer el trámite respectivo del juicio de ejecución en la vía de apremio. Como paso inicial tenemos el primer escrito de ejecución, que comprende lo siguiente. 1. El escrito inicial debe llenar los requisitos formales que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 2. En el escrito inicial se debe establecer el lugar para recibir las notificaciones de conformidad con el artículo 79 del mismo cuerpo legal. 3. En el escrito inicial se debe fijar con claridad y precisión los hechos en que la misma se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición, de conformidad con el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. 4. En el escrito inicial, el actor deberá acompañar los documentos en que funde su derecho, de conformidad con el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil.
5. Las partes deben comparecer auxiliadas por un abogado colegiado activo, de conformidad con el artículo 50 del mismo cuerpo legal. Y 6. Del escrito deben presentarse tantas copias como partes contrarias hayan de ser notificadas, de conformidad con el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Como segundo paso del trámite está la calificación del título, notificación y requerimiento de pago al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde, y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de los bienes, con fundamento en el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Derivado de este paso, el ejecutado puede asumir dos posturas. Por un lado, pagar. Si el demandado paga la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos. Se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento, de conformidad con el artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil. O bien, el ejecutado puede manifestar su oposición por medio de la interposición de excepciones. Este sería el tercer paso del trámite. Y los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes con fundamento en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de planteadas las excepciones, el juez ordenará el embargo según el artículo 301 del Código Procesal Civil y Mercantil. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que a su juicio sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo más un 10% para liquidación de costas. El embargo es la prohibición que el Estado, a través del juez, le hace a una persona ordenándole que no pueda enajenar uno o varios bienes inmuebles. El embargo también procede sobre cuentas bancarias. Esta medida cautelar permite que se congelen todas las cuentas bancarias a nombre del ejecutado. Practicado el embargo, se procederá a la tasación. Tasación es asignarle valor o precio a un bien. Esto es realizado por un experto valuador autorizado nombrado por el juez. El artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: practicado el embargo, se procederá a la transacción de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuere posible, o varios si hubiere que evaluar bienes de distinta clase o en diferentes lugares. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se tratare de bienes inmuebles, podrá servir de base a elección del actor el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. El impuesto territorial acá se refiere al impuesto único sobre el inmueble, IUCI. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, según el artículo 313, Código Procesal Civil y Mercantil. Luego se hará la publicación de edictos sobre el bien rematado. Las publicaciones se harán de las tres formas siguientes. 1. Que se hagan por lo menos 3 publicaciones en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Algo indispensable en las publicaciones es que debe omitirse el nombre del ejecutado. 2. Que se anuncien edictos en los estrados del tribunal. 3. Si fuere en un municipio, deberá anunciarse edictos en los estrados del juzgado.
regulado esto en el artículo 313 y 314 del Código Procesal Civil y Mercantil. De las publicaciones del edicto procede el remate. El remate deberá realizarse en un plazo no menor de 15 ni mayor a 30 días, según el artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil. El trámite del remate. En primer lugar, deberá realizarse las publicaciones en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en no menos de 15 días. Además, se anunciará en los estrados del tribunal. En segundo lugar, el día y hora señalados, el pregonero del juzgado anunciará el remate. Tercero, para ser postor se necesita que en el acto de subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas. Cuarto, la presentación de posturas, de las cuales el pregonero del juzgado tomará nota. Quinto, al presentarse la última postura, el juez las examinará. Sexto, cierre del remate por el juez declarándolo fincado en el mejor postor. Séptimo, el pregonero hace saber que el remate está fincado y quién es el mejor postor. Octavo, fincado el remate se devuelven a los demás postores los depósitos que hubieran hecho. Noveno, el postor y el ejecutante podrán convenir en el acto de remate en las condiciones relativas a la forma de pago. Y décimo, de todo lo anterior se levanta acta que es firmada por el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Luego del remate se procede a la liquidación. La liquidación es la operación que se utiliza para saldar deudas, consistente en detallar lo que se debe, determinar la cantidad de dinero que vale y pagarlo, saldando así la deuda. ¿Qué pasa si el dinero que se recauda supera el valor de lo que se debe? En ese caso, la diferencia se devuelve al ejecutado. En el auto aprobatorio de la liquidación, el juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la Tesorería de Fondos de Justicia el saldo que corresponda. Importantísimo. El rescate de los bienes rematados. Esto es opcional. ¿Puede el ejecutado recuperar los bienes que ya fueron subastados en el remate? La respuesta es sí se puede. El requisito esencial es que aún no se haya hecho la escritura traslativa de dominio. En este caso, el ejecutado debe pagar el monto de la liquidación aprobada por el juez. ¿Qué sucede si el ejecutado no recupera los bienes rematados? Entonces se procede a la escrituración. Recuerda que los procesos de ejecución no terminan en sentencia, sino en escritura traslativa de dominio. El artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez le otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de éste. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Y como último paso del trámite está la entrega de bienes. Luego de hacer la escritura traslativa de dominio, por lógica debe entregarse en el bien objeto del contrato. El artículo 326 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto, fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, a su costa. Este ha sido nuestro video y recuerda que si te gusta, dale like. También activa la campanita y suscríbete a nuestro canal para más videos de temas jurídicos.